Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Anoche, Estambul se convirtió en el epicentro de una escena mágica que nadie vio venir. Imagínense esto: luces suaves, una audiencia elegante, el inconfundible sonido de la orquesta preparando el siguiente número, y en el escenario, la leyenda viva Kamuran Akkor. Todo parecía una noche normal de música y nostalgia, hasta que una figura entre el público empezó a llamar la atención de las cámaras y, por supuesto, de la propia Akkor. Sí, estamos hablando de Demet Özdemir, la talentosa actriz que da vida a Nisan en la exitosa serie Eşref Rüya. Los susurros comenzaron apenas se corrió la voz de que Demet estaba allí. Algunos fanáticos comentaban en redes: ¿será que Kamuran la invitará a cantar? Mientras otros pensaban que era simplemente una fan más disfrutando del concierto. Pero no, la historia tenía un giro de película. En medio del aplauso que siguió al final de una canción, Akkor levantó la vista, sonrió con complicidad y la señaló. El público se quedó en silencio por un instante que pareció eterno. Luego, entre risas y emoción, la cantante dijo: «Demet, ven aquí, cántala conmigo». El teatro estalló en aplausos. Demet, sorprendida, intentó negarse con gestos tímidos, pero la insistencia del público y la calidez de Kamuran la convencieron. Subió al escenario, vestida con un look elegante pero sencillo, y con esa sonrisa que tantas veces ha enamorado a la audiencia televisiva. Kamuran le entregó el micrófono y comenzó a sonar la introducción de Bir Ateşe Beni, una de las canciones más emblemáticas del repertorio turco. Lo que siguió fue pura magia. Las voces de ambas mujeres se entrelazaron en un equilibrio perfecto entre experiencia y frescura. Kamuran, con su estilo clásico y potente, y Demet, con una voz dulce, sincera, llena de emoción contenida. La química entre ellas fue instantánea, como si hubiesen ensayado 1000 veces ese dueto. En las primeras filas, se podían ver lágrimas, teléfonos grabando, y hasta el propio director de la orquesta sonriendo con orgullo. En las redes sociales, los vídeos se hicieron virales en cuestión de minutos. En X, antes Twitter, el hashtag #DemetYKamuran se posicionó en tendencia en Turquía en menos de una hora. Algunos usuarios escribieron: «Esto no es un concierto, es historia de la música turca», mientras otros destacaban la humildad de Akkor al compartir su escenario con una actriz, rompiendo las barreras entre el mundo del cine y la música. Pero más allá del espectáculo, lo que realmente conmovió fue la conexión emocional. Kamuran, una artista de otra generación, le cedió espacio y reconocimiento a una figura contemporánea. Y Demet, visiblemente emocionada, no dejó de mirar a Akkor con admiración. Al terminar la canción, las dos se abrazaron, y los aplausos no cesaron durante varios minutos. Después del concierto, los paparazzi intentaron obtener declaraciones. Demet, al salir del recinto, solo dijo con una sonrisa: «Fue un sueño. Kamuran es una inspiración para mí desde niña». Akkor, por su parte, respondió más tarde en una entrevista: «Demet tiene una luz especial. No podía dejarla entre el público, tenía que cantar conmigo». Y como era de esperarse, las especulaciones no se hicieron esperar. Algunos fans comenzaron a hablar de una posible colaboración musical entre ambas, otros aseguraban que Demet podría estar considerando grabar algo en estudio. Aunque no hay nada confirmado, el simple hecho de imaginarlo tiene a todos los seguidores emocionados. La noche de Estambul dejó claro que la música tiene el poder de unir generaciones, romper etiquetas y crear momentos que quedan grabados en la memoria colectiva. No fue solo un concierto, fue una fusión entre pasado y presente, entre leyenda y estrella. Y si algo podemos decir con certeza, es que quienes estuvieron allí fueron testigos de una de esas noches que se convierten en leyenda.
Días después, el eco de aquella noche seguía resonando en toda Turquía. Los programas matutinos abrieron con titulares como El dueto que paralizó Estambul o Kamuran y Demet, la unión que nadie esperaba. En redes sociales, los clips del momento acumulaban millones de reproducciones, y fanáticos de diferentes generaciones compartían comentarios llenos de nostalgia y admiración. Algunos decían que habían vuelto a creer en la magia de la música en vivo. Otros confesaban haber llorado frente a la pantalla, sintiendo que presenciaban algo más que una simple interpretación. Pero el impacto no se detuvo ahí. Productores, músicos y periodistas comenzaron a hablar de un fenómeno cultural. ¿Podría esta colaboración abrir un nuevo camino para los artistas jóvenes interesados en los clásicos turcos? ¿Sería Demet la nueva embajadora de la música tradicional ante las generaciones digitales? Las preguntas se multiplicaban, y las respuestas parecían apuntar a un mismo lugar: el poder de la autenticidad. Akkor, siempre elegante y reservada, publicó un mensaje en sus redes: cuando cantas desde el alma, no hay edad ni distancia que te separe del otro. Gracias, Demet, por recordarnos eso. La publicación fue compartida por miles de usuarios, incluidos actores, cantantes y críticos musicales. Demet respondió con una foto en blanco y negro de aquella noche, acompañada por una frase sencilla: algunas oportunidades no se buscan, te encuentran. En paralelo, varios medios confirmaron que las dos artistas habían sido vistas en un estudio de grabación en Kazki. No se sabe si se trataba de un ensayo, una reunión informal o el inicio de un proyecto conjunto, pero la sola idea desató un nuevo ciclo de especulaciones. Incluso se habló de un posible documental que recogería el detrás de escena del concierto y su impacto cultural. Lo que resulta innegable es que la noche en Estambul marcó un antes y un después. En una época donde los espectáculos parecen diseñados para las redes, lo que Kamuran y Demet ofrecieron fue real, espontáneo y profundamente humano. Un encuentro entre generaciones, una conversación entre pasado y presente expresada en notas musicales. Y quizás, sin proponérselo, ambas demostraron que la verdadera grandeza no radica solo en el talento, sino en la generosidad de compartirlo. Al final, mientras los acordes de Bir Ateş Beni siguen circulando entre vídeos y playlists, miles de personas coinciden en una misma sensación. Aquella noche, en el corazón de Estambul, la música no solo sonó, respiró. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.